Lo primero, hay problemas en la comunicación hoy, bastantes, ¿no? Yo he visto que a muchos nos cuesta comunicarnos, nos cuesta hablar, compartir, tanto en la casa como en el trabajo. Es por eso que hoy hemos traído a un experto, al magíster Eglis Gainza, que ha dado también temas, capacitaciones tanto acá en Perú, en Ecuador y en Cuba, ¿no? Él es cubano y lo tenemos acá con nosotros. ¿Cómo estás, Eglis? Gracias, Luis, por invitarme aquí a tu programa. ¿Bien? Muy bien, un saludo a la gran audiencia que sé que tiene ya el programa, así que un cariñoso saludo para todos, también a la producción. Óigame, sí, es un gusto estar aquí contigo, Luis, y por supuesto hay serios problemas de comunicación y eso lo vemos, por ejemplo, en los adolescentes con sus padres, no se comunican bien. También los problemas de comunicación que existen en los matrimonios y también vemos profesionales todos los días que les cuesta trabajo transmitir sus ideas en las empresas, presentar un proyecto, hacer una presentación que sea de impacto, y no hay duda que la comunicación está siendo un problema hoy porque con el auge de las telecomunicaciones, con el auge de la tecnología, lamentablemente nos estamos dando comunicar más face to face, ¿no? Frente a frente. Sí estamos utilizando la tecnología para comunicarnos, pero a veces no lo estamos haciendo de la mejor manera. Claro, se dice, hemos trabajado juntos varias veces, ¿no? En los temas de también capacitación. Se dice que el éxito de un profesional es un 70% comunicación. Y estamos en un tiempo donde hay infinidad de medios de comunicación. Celular, o sea, antes yo mandaba una carta a España y duraba 2 meses y 2 meses para que regrese. Ahora, 2 segundos, ¿cierto? Antes uno llamaba por teléfono y tenía que ir a un sitio especial para llamar, si tienes teléfono. Ahora, con el celular y face to face, cara a cara. Pero él te pregunto, ¿pero por qué hay problemas de comunicación si ahora la comunicación es tan rápida, ¿no? Yo creo que la gente estamos en un proceso de transición, ¿no? Y indiscutiblemente nuestros padres y nuestros abuelos se comunicaban diferente a cómo se comunican los adolescentes y los jóvenes de hoy. Sí. Indiscutiblemente tiene que pasar ese proceso de adaptación, y yo creo que lo fundamental es que hay que entender que la comunicación hoy es más directa, es más sencilla, es más digerible para que llegue correctamente el mensaje al interlocutor. Claro. Sí, por ejemplo, ya que tú vienes de afuera del exterior y has visto, porque uno puede criticar, ¿no? Es una crítica constructiva para nosotros, pero a veces dicen que el peruano tiene baja autoestima, al peruano le cuesta la comunicación, le cuesta hablar, y yo lo he vivido, porque también he vivido en el exterior, eso, ¿no? ¿Cómo ves al peruano? ¿Qué le falta para que tenga una mejor comunicación? Muy aparte de la parte política, que está en una coyuntura impresionante, pero en el trabajo, muchas veces, por ejemplo, a los chicos les cuesta vender. A los chicos les cuesta ser exitosos en un empleo porque pasa un problema y ya el problema, cuando ya está en ebullición, recién lo comenta, no antes, ¿no? ¿Cómo ves al peruano, digamos, y qué en la problemática? ¿Qué problemática ves que podamos mejorar? El principal problema, desde mi punto de vista, no solamente en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, es que no leemos. Ahí parte el principal problema. Cuando hoy estamos en la Feria Internacional del Libro, ¿sí? Aquí en Lima, y vemos que hay muchas personas que van y disfrutan de las más de 900 actividades de la Feria Internacional del Libro, culturales y recreativas. Pero vemos que la gente compra libros, esa es la realidad, y eso lo vemos en la Feria Internacional. Hay más de 120 stands, tengo entendido. Ahora, ¿realmente leemos? ¿Cuántas horas al día le dedicamos a leer? Por supuesto. Y no hay dudas que si tú quieres sobrevivir en la comunicación, tienes que leer. Porque la lectura es la que desarrolla el pensamiento, la reflexión, el análisis. Los sinónimos, antónimos. Exactamente. ¿No? Es eso. Hay gente, por ejemplo, que dice, Elis, esta palabra, claro, no lee. Justo cuando tú me llevaste a dar capacitación también donde tú trabajas, le dije eso, ¿no? Todos los puntos fundamentales es la lectura. Pero, por ejemplo, hay padres que dicen, claro, que lea mi hijo, pero ¿tú lees? Pero usted lee, yo le pregunto, o sea, si usted quiere que su hijo lea, usted lee primero, o sea, y no leer diario, me imagino, o una revista, leer libros. Hay una encuesta impresionante que habla
que en América Latina solo el 15% de las personas reconocen que leen al menos diariamente. Por ejemplo. El 15%, es decir, el 85% reconoce no leer, aunque sea una vez al día. Ya, ¿no? yo estoy en una estadística de Perú. Mira, hace más o menos el 2011-2012, en la feria de Bogotá, ¿no?, se hizo una encuesta a nivel Latinoamérica. Y mira, no te digo los demás países porque 3, 4, 5 libros por año leía. El peruano leía 0.75 libros por año. Pero no te preocupes, Eglis, ¿no? Y tampoco ustedes, los televidentes, los que nos ven. Sino también la Católica hizo otra encuesta hace 2 años, donde hemos subido. Leemos 1.5 libros por año. O sea, libro y medio. ¿Qué te parece, no? Mientras Argentina lee 5, mientras Brasil lee 7, mientras Chile lee 4 o 5 más, nosotros leemos 1 libro y medio por año. Y eso indiscutiblemente afecta a la comunicación. Por supuesto, sí. Ahora, ¿qué hacer? Porque no podemos decir, bueno, ya Claro. reconocemos que no se lee lo suficiente, pero ¿qué hacer? Yo creo que lo primero es lo que tú decías. Los padres tienen que dar el ejemplo en los hogares. Porque si supuesto. un niño no ve que su padre lee, por supuesto él tampoco va a leer. A lo mejor al padre no le gusta leer, no le gusta. Yo he conocido personas que, profesor, me dicen, no me gusta leer, pero por lo menos tiene que involucrarse en la lectura de sus hijos. Claro. Y entonces por lo menos eso va a despertar un poco de interés y de hábito en los niños y adolescentes que son el futuro, ¿no? Eso es lo primero, que los padres sean el ejemplo, pero también si vamos a la parte docente, nuestros profesores, nuestros maestros también tienen que, de alguna manera, hablar sobre lecturas, comentar algún libro que estén leyendo, hacer, no sé, rincones de lecturas en el aula. Yo creo que eso es lo fundamental para mejorar la comunicación. Más allá de eso, bueno, hacer un buen uso de la tecnología. No hay duda que la comunicación se ha trasladado a la parte tecnológica y debemos utilizar, por ejemplo, las redes sociales en función de cultivarnos, de compartir contenido de calidad, de que utilizar el Facebook, el Instagram, las redes sociales, el LinkedIn, en hacer que utilicemos esto no solamente para recrearnos y para ir a disfrutar de contenido original y creativo, sino que también ese contenido original y creativo aporte a nuestro desarrollo cultural, ¿no? Muchos docentes también dicen, ¿no? Es que yo soy ingeniero, es que yo soy matemático, es que yo soy físico. Usted también tiene que leer, obviamente. O sea, no es porque tú estés en ciencias y yo estoy en letras, solo los de letras leen. Porque usted también que me ve, siempre la gente, ayuda muchísimo que la gente lea, todos leamos, mejor dicho, para tener la capacidad de llegar a otras personas. Yo creo también eso que ayuda muchísimo a elevar tu nivel cultural, ¿no? Y yo pienso, y siempre digo que a veces lo que hacen plata son los extranjeros acá en Perú, porque ellos, muy aparte de todo lo demás, las capacidades, también leen, ¿no? Y tienes un paso adelante de todo, ¿no? Yo creo que hay 3 aspectos fundamentales en la comunicación que hay que tener en cuenta para ser un mejor comunicador. Uno es las palabras, el uso correcto de las palabras, también el fenómeno de la voz, que pudiéramos hablar un poco más sobre la voz, cómo tener una voz clara, una voz limpia, una voz pura, una voz expedita, una voz que impacte en las personas que te escuchan. Y el otro, que es el más importante, que es la comunicación no verbal, que es cómo utilizar tu sonrisa, tu mirada, tu postura. Entonces, yo creo que eso se va aprendiendo. Indiscutiblemente hay que aprenderlo para convertirte en un mejor comunicador y así transmitir mejor tus ideas. Y lo importante que tienen que entender las personas es que no es lo que tú dices lo importante, sino cómo tú transmites tu comunicación. Y para eso hay un aspecto fundamental que es la habilidad emocional. Yo siempre le digo a los estudiantes, la comunicación es una habilidad emocional. Y si tú no transmites emociones, si tú no transmites energía, pasión, entrega a lo que estás diciendo, si tú no transmites seguridad, las personas no te van a creer. Por lo tanto, entonces yo creo que tú me comentabas al principio, ¿qué le falta al peruano para ser un mejor comunicador? Yo creo que es eso, ¿no? Creérsela, transmitir esa seguridad, esa confianza y transmitir esas emociones. Claro, ¿no? Y por ejemplo, el punto de la oratoria, Eglis. Yo sé que tú das muchos talleres de oratoria, de desarrollo también y bueno, mi punto emocional, ¿no? ¿Qué importante es la oratoria dentro de lo que es la formación de la comunicación? Y qué se puede dar también a las personas que nos escuchan, porque también nos vemos también madres de familia, jóvenes, ¿no? Acá en el programa, ¿no? ¿Es bueno tener cursos de oratoria? Yo creo que es imprescindible. La oratoria es una especialidad dentro de la comunicación. No hay dudas que cuando tú desarrollas una oratoria que viene de la retórica antigua y tú empiezas a
desarrollar esas técnicas que te da la oratoria, no hay dudas que te empoderas más. Ese es el primer elemento. Desarrollas una mayor motivación. No hay dudas de que elevas tu autoestima, desarrollas tu personalidad, porque te desinhibes, empiezas a interactuar con las personas que te están viendo o que están conversando con ellas. La oratoria, yo siempre le digo a las personas que es el arte no solamente de hablar en público, porque hay un error, hay un concepto obsoleto ya de la oratoria que dice no, que la oratoria es el arte de hablar en público. No, la oratoria no es solamente para hablar en público. Ahora tú y yo estamos dos personas comunicándonos y estamos utilizando técnicas de oratoria. Tú cuando conversas con tu enamorada estás utilizando técnicas de oratoria. Tú cuando, no sé, estás hablando con tus hijos estás utilizando técnicas de oratoria. Entonces, hay que comprender que la oratoria es el arte primero de escribir. Si tú no escribes bien, no elaboras bien los textos, entonces vas a pasar mucho trabajo para exponer esos textos. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, la oratoria es el arte de escribir primero, de elaborar primero para después poder exponer, para después poder conversar. Y entonces hay que dedicarle tiempo a la elaboración a través de una estructura, a través de metodologías para poder escribir. Sí. Pero caemos en el mismo problema, cada día escribimos menos. También. Estamos chateando nada más. Estamos chateando nada más. ¿Y cómo se está chateando? Las palabras correctas. Acortadas, sin tilde, todo, ¿no? Por ejemplo, Jitomer, que escribe un libro que se llama El libro rojo de las ventas, ¿no? Te lo recomiendo muchísimo. Es una cosa fundamental. Si usted quiere escribir algo, ¿no? O escribir un artículo, una nota, sea en Facebook, sea en un blog, lo que sea, primero léalo. Porque es diferente cómo se escribe como suena. Y eso también lo que tú dices es fundamental, ¿no? Porque uno también a veces escribe y no sabe lo que escribe. O sea, a veces escribió todo y después la gente se resiente cuando no... Porque también lo que escribe transmite algo de emociones. En redes no mucho, pero algo se transmite, ¿no? Y es fundamental lo que tú dices. Me parece que es bueno escribir, ¿no? Hablar, leer y escribir. Eso es lo que falta mucho. Pero escribir con la mano, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y también tener en cuenta la estructura de cómo tú escribes, Por supuesto. tener en cuenta los métodos que tú utilizas para tu exposición, tener en cuenta que hay que elaborar bien para poder después que eso te facilite la exposición. Y ese es el principal problema que desde mi punto de vista tienen muchos profesionales, que no le dedican tiempo a elaborar sus exposiciones, a elaborar sus presentaciones, y entonces después no tienen un gran desarrollo de improvisación, y cuando les toca improvisar frente, por ejemplo, a la gerencia, están presentando su proyecto, les cuesta trabajo un poco improvisar. Pero hay que entender que la improvisación no se logra de la noche a la mañana. Para poder improvisar tienes que tener una base. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que prepararse. Claro, y aparte, por ejemplo, cuando uno expone, no tiene que ser repetitivo. Yo 100 veces he hecho con gente de empresas, instituciones, educativas, todo tipo que uno capacita, ¿no? Dice, el anterior ponente no llegó a la gente. O sea, fue bien académico, pero no llegó. Y lo que pasa también que no solamente, como tú dices, es transmitir experiencia, no, transmitir sentimientos y elucubrar o escribir algo correcto, o sea, no copiar, sino también transmitir la emoción y la experiencia que uno tiene. 10 años de experiencia, o sea, es más que solamente leer un libro, ¿no? Que es fundamental, pero ayuda muchísimo, ¿no? Pero ¿qué más? Y él, ¿qué nos dirías finalmente acá? Hemos redondeado. Yo tengo según lo que te he dicho, hay que primero leer, ¿no? Después retomar la escritura, también sobre todo. Yo pienso que es importante también manejar las emociones, o sea, nosotros dominar las emociones, la inteligencia emocional, que se le dice mucho, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con la inteligencia emocional, porque yo estoy de acuerdo con el manejo inteligente de las emociones, ¿no? Bueno, pero Goleman la marketeó bien, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué le dirías a todo el público, nuestro público en realidad, como consejo final para que mejore esa capacidad de comunicación? Tanto en todo lugar, o sea, casa, trabajo, y también sobre todo los que van a pedir un trabajo, ¿no? Tienen entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué le dirías a ellos? Yo siempre le digo a las personas que si quieres ser un mejor comunicador hay 3 elementos fundamentales. Primero es el compromiso. Tienes que comprometerte en mejorar tu comunicación, ya seas en un curso de comunicación organizacional, de cultura organizacional, de oratoria y liderazgo. En el curso que estés relacionado con la comunicación, comprométete y esfuérzate para que lo puedas mejorar tu comunicación. Eso es lo primero, compromiso. Si no tienes compromiso, no vas a lograr nada. Lo otro, practicar. Los grandes comunicadores practican. Yo hace poco leí una entrevista de Barack Obama, que para mí es uno de los mejores comunicadores de la actualidad, el expresidente de Estados Unidos, y él decía,
mis discursos cuando yo era presidente, yo los practicaba hasta 80 veces. Entonces, si Barack Obama, que es un formidable comunicador, practica, entonces, ¿qué queda para nosotros? Por ejemplo, ¿no? Steve Jobs practicaba sus presentaciones de ventas de Apple muchísimas veces para hacer eso que nosotros veíamos que era una presentación impresionante, Sí. pero él decía, práctica. Entonces, hay que practicar. La práctica es el maestro. Exactamente, practicar frente a un espejo. Si tienes la posibilidad de grabarte, hoy todo el mundo tiene celular, te puedes grabar en tu celular que filma con cámaras espectaculares un video, te puedes hacer un video, vas practicando y vas viendo cómo vas desarrollando la comunicación. Y lo otro es la preparación constante en los temas que a ti te interesan. Tú no tienes que ser un todista o un gurú. Sin embargo, si cada uno en su área quiere destacar y quiere presentarse a una empresa, a una entrevista de trabajo y quiere lograr realmente un impacto en la persona que lo entrevista, en el gerente de recursos humanos que lo está entrevistando, entonces tú tienes que convertirte en un experto en el tema, ya sea el área que tú domines, convertirte en un experto estudiando y preparándote. Y eso va a ser el éxito de tu futura comunicación y de tu futuro desarrollo profesional. El compromiso, la práctica y la preparación constante es lo que te va a hacer a ti un mejor comunicador. No, bueno, muchísimas gracias. ¿No? Yo también englobo, aparte de lo que tú dices, el compromiso también, capacitarse y educarse, que es fundamental en ese sentido. Gracias por todo y también esperamos tenerte nuevamente por Claro, muchísimas por acá. gracias a ustedes. No, a ti, gracias a ustedes por la invitación.